Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y también los que están a través de internet y otros medios de comunicación. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y en esta ocasión nos hable directamente a nuestra alma todo lo que Él desee y nos abra el corazón y el entendimiento para poder comprender toda su palabra. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Es realmente una bendición grande para mí estar nuevamente con ustedes para compartir en esta mañana unos momentos de compañerismo alrededor de su palabra. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 en adelante, donde dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender. Nuestro tema es la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En la restauración de todas las cosas tenemos la restauración, que significa o que es una resurrección a vida nuevamente. La restauración del ser humano como individuo a la vida eterna, a causa de que el ser humano en el huerto del Edén cayó y necesita ser restaurado a la vida eterna, pues perdió la vida eterna en el huerto del Edén cuando cayó. Tenemos, por consiguiente, que también el pueblo hebreo tiene la promesa de una restauración. También la restauración del reino de Dios en la tierra y la restauración del reino de David y trono de David en medio del pueblo hebreo. También tenemos la restauración de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora ahí a la ligera hemos visto unas 4 o 5 cosas que tienen que ser restauradas: la restauración del ser humano a la vida eterna,
la restauración del reino de Dios en la tierra, la restauración del pueblo hebreo como nación, la restauración del reino de David en medio del pueblo hebreo y por consiguiente el trono de David siendo restaurado en medio del pueblo hebreo, y la restauración de la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes y la restauración de cada miembro de la iglesia de Jesucristo a la vida eterna. Y ahora, por cuanto cada una de estas restauraciones aquí mencionadas nos tomaría un mensaje para hablar individualmente de ellas. En adición tenemos otra restauración que es la del planeta Tierra, que tiene que ser restaurado. En esta mañana tomaremos las dos más importantes para nosotros, que es la restauración nuestra a la vida eterna y la restauración de la iglesia del Señor Jesucristo, si nos da tiempo, y luego en la próxima actividad continuaremos con las demás restauraciones. Dios mediante, vamos a ver la restauración del ser humano primeramente, pues el ser humano, cuando fue colocado en el planeta Tierra, fue colocado con vida eterna, podía continuar viviendo si él no pecaba, pero el ser humano tenía que ser adoptado luego de estar en la tierra y ser confirmado a y en la vida eterna. Y el ser humano tenía entonces que, al recibir su adopción, ser su cuerpo glorificado, y entonces no habría lugar para caer. Ahora, teniendo el ser humano delante de sí el árbol de ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, los cuales son: el árbol de la vida es Cristo y el árbol de ciencia del bien y del mal es el diablo. Delante del ser humano estaban allí ambos árboles, y el ser humano, teniendo libre albedrío, así como los ángeles y los arcángeles tenían libre albedrío en el cielo, Dios le dio libre albedrío al ser humano. El enemigo de Dios, Lucero, que es conocido como el diablo Satanás, usó mal del libre albedrío y se rebeló en contra de Dios, pues quiso tener un reino más hermoso que el reino de Miguel. Así es que quiso tener un reino más hermoso que el reino del arcángel Miguel y se rebeló en contra de Dios y arrastró con una tercera parte de las huestes celestiales, pues él estaba a cargo de una tercera parte de esas huestes celestiales. Las otras dos terceras partes corresponden al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel. Y ahora encontramos que al rebelarse en contra de Dios y hacer la guerra en el cielo, vean quién es el originador de las guerras, pues las guerras vienen por causa de rebeliones, y ahora encontramos
que el primero que se rebeló en contra de Dios en el cielo fue Lucero y trajo la primera guerra en el cielo. Fue vencido por el arcángel Miguel, fue echado por tierra y la guerra que comenzó en el cielo vino a la tierra. Y desde que Dios colocó al ser humano en la tierra, encontramos que ha habido guerra entre los seres humanos. Ahora encontramos que el diablo echó a perder tanto su posición como arcángel y como querubín cubridor, y también echó a perder la de los ángeles que le siguieron, entre los cuales hay muchos que tuvieron una posición grande e importante en el cielo. Luego, en la tierra también echó a perder la raza de la serpiente, que era la raza animal que más se parecía al ser humano, la cual es el eslabón perdido que la ciencia está buscando. Y así como el diablo se rebeló en el cielo, causó una rebelión de esa raza contra Dios y el programa de Dios. Encontramos que luego que Dios trae de nuevo la tierra a vida con descubrir la tierra que estaba cubierta con aguas y traer vegetación, traer luz, traer vegetación y traer animales, aves, reptiles, y luego al final al ser humano. Luego encontramos que la misma raza de la serpiente vuelve a la tierra, y ahora el diablo, ¿qué es lo que hace? El diablo se encarnó en la serpiente, en uno de la simiente, descendencia de esa raza animal. O sea que en el líder de esa raza animal se encarnó. La raza animal de la serpiente no tenía alma, pero tenía lugar para el alma, y ahí se encarnó el diablo. Y luego, encarnado en la serpiente, trajo una rebelión cuando engañó a la raza humana, engañando a Eva, y luego Eva dándola a participar al hombre, o sea, a Adán. Ahí cayó la raza humana, la cual todavía no estaba adoptada, la cual todavía sus cuerpos no estaban glorificados, y por consiguiente cayó de la vida eterna el ser humano y se apoderó del reino humano el enemigo de Dios, el diablo. Pero Dios le dio al ser humano un redentor. Allí se lo mostró, le mostró que le daría a la raza humana un pariente redentor, cuando Dios allí le dio pieles de animal o de animales
al ser humano para cubrir su desnudez. Un animalito tuvo que ser sacrificado, muerto por el ser humano para el ser humano recibir esas vestiduras. Ese animalito siendo sacrificado para vestir con sus pieles al ser humano representa a Cristo, el cual con su muerte en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, nos limpió de todo pecado y nos viste, nos ha vestido ante Dios. Ahora encontramos que así como el ser humano en el huerto del Edén, luego de su caída, tenía que estar vestido y esas pieles del animalito sangrando tenían que estar sobre el ser humano, y ahora Cristo, el cual nos viste, porque los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Estamos vestidos de Cristo y Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado. Ahora encontramos que allá en la caída del ser humano, la vida eterna fue quitada del ser humano. San Pablo dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el ser humano luego de la caída no ha pasado por la sexta dimensión para obtener su cuerpo teofánico y luego obtener un cuerpo eterno aquí en la tierra, porque ha sido destituido el ser humano de la gloria de Dios y no puede recibir un cuerpo teofánico al venir a la tierra, y no puede recibir un cuerpo eterno al venir a la tierra. No pasa por la sexta dimensión, por lo tanto él viene a la tierra, toma un cuerpo de carne, y en ese cuerpo de carne un cuerpo espiritual, un espíritu del mundo, o sea, de la quinta dimensión. Y ahora el ser humano se encuentra en graves problemas ante Dios, pues no puede vivir eternamente, físicamente, a causa del problema que hubo en el huerto del Edén. Y la raza humana ha estado apareciendo en la tierra como en su cuerpo, como raza o como animal. Pues San Pablo dice que el cuerpo que tenemos es cuerpo animal. Y vean ustedes lo que correspondía a la descendencia simiente de la serpiente es lo que le ha tocado a la raza humana a causa de su caída. Y por consiguiente ha estado recibiendo un espíritu del mundo, de la quinta dimensión, y un cuerpo animal, corruptible y temporal. Esa ha sido la situación del ser humano desde la caída del ser humano en el huerto del Edén. Y ahora, para la restauración de la raza humana, la cual es necesaria, solamente una persona sabe
cómo restaurar la raza humana, y es Dios. Y ahora, en el programa de la restauración de todas las cosas, lo principal es la restauración del ser humano, de los hijos e hijas de Dios. Y para esta restauración, Dios tiene un programa, el cual ha estado reflejando en el Antiguo Testamento desde la caída del ser humano. El animalito que fue muerto para darle pieles, Dios darle pieles, vestiduras al ser humano, representa el restaurador, el que restaura al ser humano a la vida eterna. O sea, representa al Mesías. Siendo que Dios fue el que le dio pieles al ser humano, por lo tanto Dios fue el que realizó ese sacrificio, y ahora Dios muestra ahí que Él es el único que puede dar el sacrificio, hacer el sacrificio para la restauración del ser humano a la vida eterna. En el Antiguo Testamento encontramos que de Adán en adelante, luego de la caída, sacrificaban animalitos a Dios por el pecado. Cada animalito sacrificado a Dios por el pecado es figura de Cristo el Mesías, el Cordero de Dios, que vendría al mundo para quitar el pecado y restaurar el ser humano a la vida eterna, y restaurarlo a Dios, reconciliarlo con Dios. Por eso encontramos que en el Antiguo Testamento no hubo otra forma para recibir el perdón de los pecados y ser restaurado el ser humano a Dios, y ser el ser humano reconciliado con Dios. Todo esto lo tipificó Dios en medio del pueblo hebreo, como también lo había representado en los demás personajes bíblicos como Jacob, Isaac, Abraham, hasta Adán. Y ahora, con el pueblo hebreo, Él muestra y así tipifica su programa de restauración, que es el programa de redención. El pueblo hebreo, estando en la tierra de Israel, luego fue a la tierra de Egipto cuando José estaba en Egipto como segundo en el trono, o sea que era el primer ministro de ese imperio. Y encontramos que hubo hambre en toda la tierra y solamente Egipto tenía alimento, porque allí estaba José, el profeta de Dios para aquel tiempo, el cual era tipo y figura de Cristo, del Mesías, y estaba allí con alimento en abundancia almacenado para todas las personas que estaban necesitados de alimento durante esos 7 años de hambruna que vino sobre toda la tierra. José estaba en Egipto como príncipe, con un nombre nuevo y con una esposa gentil y con hijos que le nacieron a través de una esposa gentil. Efraín y Manasés. Efraín representa al pueblo
hebreo a Israel, y Manasés representa al pueblo hebreo y Efraín representa a la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, que Manasés representa al Israel terrenal y Efraín representa al Israel celestial. Y siendo que las bendiciones vinieron, la bendición de la primogenitura vino sobre Efraín, la bendición mayor vino sobre Efraín, y luego sobre Manasés vino una bendición, pero no tan grande como la de Efraín. Eso es tipo y figura de la bendición para Israel celestial, que es mayor, es la bendición de la primogenitura de los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esos son los primogénitos celestiales. Y esa bendición es mayor que la bendición del Israel terrenal. Y ahora, siendo que la bendición del Israel celestial es mayor, por consiguiente, los miembros del Israel celestial tienen una bendición mayor. Ellos son reyes y sacerdotes para reinar con Cristo el Mesías durante el milenio y por toda la eternidad. Y será un reino que se extenderá de la tierra al cielo. Ahora, para poder estar en ese reino milenial con Cristo, los que han de estar necesitan ser redimidos, ser restaurados a la vida eterna. Y ahora, en el programa de restauración, el programa de redención a vida eterna, el cual estamos viendo que ha sido ya representado, reflejado en el Antiguo Testamento, en esos sacrificios que el pueblo hebreo realizaba, y también en José allá en Egipto, encontramos que en esos días de José tuvo que venir cada hermano de José, inclinarse delante de José, como José había visto en su sueño, cuando los 11 manojos de trigo o cebada que habían hecho sus hermanos al cortar el trigo y colocarlo en mazos o manojos varados, cada uno colocó el suyo, y luego José colocó el suyo también del trigo que había cortado, lo borró y lo colocó en parado, y los otros manojos o mazos de trigo amarrados se inclinaron hacia el de José, y el de José permaneció en pie. Luego tuvo también otros, ese lo contó a sus hermanos, y luego tuvo otro sueño también, en donde vio 11 estrellas y la luna y el sol inclinándose delante de él. Vemos 11 estrellas, o él vio 11 estrellas, aunque son 12 estrellas, porque él es la número 12. Y le dicen sus hermanos, y le dice su padre: ¿hemos nosotros de inclinarnos delante de ti? ¿Irás tú a reinar sobre nosotros? Y se molestaron con él, se pusieron más celosos de José y le odiaron. En todo eso se está reflejando Cristo el Mesías en su primera y segunda venida. Y ahora todo eso muestra que el pueblo hebreo se inclinará delante del Mesías
Aunque los hermanos de José, al vender a José y Jacob darlo por muerto, encontramos que tipifica al Mesías en su primera venida, al venir en medio de su pueblo, el pueblo hebreo, siendo vendido y siendo matado. E Israel da por muerto al que vendieron ellos, sus líderes religiosos, y Judas Iscariote. Allá fue Judas el que dio la idea de venderlo, y ahora en el Nuevo Testamento es Judas Iscariote el que vendió al maestro. Judá, allá en el Antiguo Testamento, y Judas Iscariote en el Nuevo Testamento. Y ahora el Mesías sería vendido y sería crucificado y sería sepultado, resucitado, y luego ascendería al cielo y se sentaría en el trono de Dios. Y desde el trono de Dios ha estado Cristo gobernando. Él al ascender al cielo recibió un nombre nuevo, y por eso es que en Apocalipsis capítulo 2 verso 17, la piedrecita blanca tiene un nombre nuevo que ninguno conoce, y Cristo es esa piedrecita blanca, el cual en su segunda venida manifestará su nombre nuevo. También en Apocalipsis capítulo 13 verso 12 promete al vencedor diciendo: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea que lo hará una persona muy importante, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Como hemos de conocer el nombre nuevo del Señor Jesucristo, que es el nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre de nuestro Dios, cuando lo veamos escrito en el vencedor? Y ahora el vencedor será el que podrá revelar ese nombre al pueblo de Dios en el tiempo señalado por Dios. En Apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 21 también nos habla de Cristo, el jinete del caballo blanco, que viene con un nombre que ninguno entendía sino él mismo, y su nombre es el Verbo de Dios. El nombre viene ahí en la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. El nombre del Verbo de Dios estará manifestado, escrito sobre el vencedor. El nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre eterno de Dios, y nombre
del ángel del pacto, del ángel de Jehová, el cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos, y lo conocimos por el nombre de Jesús, el cual cuando ascendió al cielo recibió un nombre nuevo. Se sentó en el trono de Dios, y eso es la primera ocasión en que un cuerpo humano se sienta en el trono de Dios en el cielo. Es un cuerpo humano glorificado, un cuerpo creado por Dios, el cual recibió su adopción, resucitó glorificado, ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios. Y ahora podemos ver que recibió un nombre nuevo cuando ascendió al cielo, nombre que será manifestado por Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Así como el nombre de Jesucristo es el nombre usado para la obra de redención en la cruz del Calvario, como Cordero de Dios, el nombre nuevo de Jesús, que es el nombre eterno de Dios, que es el nombre del ángel del pacto, será manifestado y usado por Cristo como león de la tribu de Judá en su obra de reclamo. Y ahora, tanto la primera venida de Cristo como su segunda venida están ligadas totalmente a la restauración de todas las cosas, porque Él es el restaurador, Él es el redentor, el mismo Dios hecho hombre, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, es el redentor, el restaurador del ser humano, como también del pueblo hebreo y también del planeta Tierra. Y Él es el restaurador de su iglesia también, como cuerpo místico de creyentes. Y ahora, en su obra de redención para restaurar al ser humano a la vida eterna, en su primera venida, Él cumplió lo que fue visto en José, y luego ascendió al cielo victorioso, como José ascendió al trono del faraón victorioso, y se cumplió todo lo que José había profetizado. Y luego, cuando vinieron sus hermanos a Egipto, obtuvieron alimento de parte de José y no sabían que era José. Vinieron en más de una ocasión, y luego en la otra ocasión fue el momento en donde Él les pidió que Él o que ellos le dieran a conocer un sinnúmero de cosas que Él quería conocer. Y cuando Él vio a su hermano Benjamín, el cual habían traído, se echó sobre su cuello y comenzó a llorar. Le dijo a ellos: yo soy José, vuestro hermano, el cual ustedes vendieron.
se identificó delante de ellos aquel que se veía como un gentil, vestido como gentil y como príncipe allá en Egipto. O sea que tenía el poder de ese reino en sus manos y tenía el sello, el anillo del faraón. Por lo tanto tenía él toda la autoridad en Egipto. El faraón le había dicho: tú gobernarás mi casa, o sea, el imperio. Era el primer ministro de ese imperio. Por tu palabra será gobernada toda mi casa. O sea que ninguno podía mover su pie o sus manos sin orden de José. Para la agricultura, para la construcción, para las artes, para las ciencias, para la política, para todo, tenía que ser con permiso de José, por autorización de José. Nadie podía hacer nada por su propia voluntad, tenía que ser autorizado por José. Y ahora sus hermanos, al saber que es José, al cual ellos habían vendido, se llenaron de temor. Quizás el gozo y la alegría de saber que José estaba vivo no se notaba todavía en ellos, hasta que José les dijo: no estén ustedes preocupados y afligidos porque me vendieron, porque todo obró para bien. O sea que fue Dios el que permitió que todo esto sucediera para la preservación de vida. No estén ustedes ahora afligidos, o sea, estén ustedes contentos de que soy yo. Pero ellos estaban muy temerosos, pensando que él iba a tomar venganza de ellos por causa de haberlo vendido. Pero sus palabras fueron de consuelo para ellos y se animaron. Y más que todos ellos, José y Benjamín, pues Benjamín no había tenido nada que ver con lo que ellos hicieron. Ahora José y Benjamín eran hermanos de padre y madre. Y ahora Benjamín representa a los 144,000 hebreos que van a verlo en su segunda venida y lo van a recibir. Y ahí estarán los ministerios de Moisés y Elías para obrar en favor de esos 144,000 hebreos. Ahora, en cuanto a la redención de cada hijo e hija de Dios, que es lo más importante para la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que con lo que hizo el pueblo hebreo, representando a sus líderes, pidiendo la muerte de Jesús y siendo concedida por Poncio Pilato, el cual ordenó la muerte de Jesús y sus soldados lo crucificaron. Todo eso ha obrado para bien, para la restauración de los hijos e hijas de Dios a la vida eterna. No hay restauración a la vida eterna sin el sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador.
Y ahora, en la restauración a la vida eterna, por medio del sacrificio de Jesucristo, se lleva a cabo esa restauración a la vida eterna. Y toda persona que lo recibe como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en su nombre y luego recibe el don del Espíritu Santo, es restaurado, ha sido restaurado a la vida eterna. Y la primera fase que es restaurada del ser humano a la vida eterna, siendo que es el alma la que es restaurada a la vida eterna, y es restaurada a un cuerpo teofánico eterno, porque ese cuerpo espiritual que recibió cuando nació es en la permisiva voluntad de Dios y es del mundo, es de la quinta dimensión. Por lo tanto, el alma de cada creyente es restaurada a la vida eterna en un cuerpo teofánico eterno que recibe cuando recibe el Espíritu Santo. O sea que esto lo obtienen los creyentes en Jesucristo nuestro Salvador. Y así obtenemos la primera parte de la restauración, el cuerpo teofánico. La segunda parte de la restauración es el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Al recibir el Espíritu Santo, recibimos las primicias del Espíritu y así recibimos el cuerpo teofánico, el Espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y cuando recibamos nuestra transformación, estaremos recibiendo un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible, y los muertos en Cristo estarán recibiendo, cuando resucitan, un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. Y así seremos restaurados físicamente a la vida eterna. Pero antes de ser restaurados físicamente a la vida eterna, somos restaurados espiritualmente a la vida eterna al recibir el Espíritu Santo y recibir un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Es llamado también el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. De lo cual también habló Jesucristo cuando dijo que los ángeles de estos pequeñitos ven el rostro de mi Padre cada día. Los hijos e hijas de Dios, los escogidos de Dios, son los únicos que tienen ángeles, cuerpos teofánicos de la sexta dimensión. Los demás tienen cuerpos espirituales de la quinta dimensión. Por eso es que se requiere el nuevo nacimiento, donde obtenemos el Espíritu Santo y obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahora, cuando la persona ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido el nuevo nacimiento y ha obtenido el cuerpo teofánico, y ahora ha nacido en la sexta dimensión. Y aunque su cuerpo físico esté aquí en la tierra, tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y el ser humano creyente en Cristo, al nacer,
de nuevo, lo cual obtiene al recibir el Espíritu Santo y obtiene el cuerpo teofánico, la persona ya pertenece a la sexta dimensión. Es una nueva criatura en Cristo. Y ahora se encuentra en esta posición que San Pablo dijo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 12 en adelante, cuando dijo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora vean cómo hemos sido trasladados de la quinta dimensión a la sexta dimensión, del reino de las tinieblas, que es el reino de la quinta dimensión, que es el reino del maligno, del diablo. Hemos sido trasladados de ese reino al reino de su amado Hijo y hemos sido colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora pertenecemos al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Así como Dios libertó al pueblo hebreo de Egipto y del reino del faraón, de ese imperio del faraón, así Cristo, nuestro libertador, nos ha libertado del reino de las tinieblas, del reino del maligno, del reino del lucero, que es el diablo y Satanás, y es también la serpiente antigua. Y ahora Cristo, con su batalla que tuvo en contra del diablo en el Getsemaní, en la cruz del Calvario y allá en el infierno, cuando descendió al infierno, vean ustedes, y luego al resucitar nos libertó. Y ahora cada persona, al recibir a Cristo, ha proclamado su libertad realizada por Cristo y ha salido libre del reino de la quinta dimensión, ha salido libre y ha pasado al reino de Cristo. Toda la obra la llevó a cabo Cristo en su primera medida, y nosotros, al recibirlo, estamos recibiendo su obra, aceptando su obra, creyendo en lo que Él hizo, y así hemos sido libertados. Se materializa en nosotros esa liberación. Y ahora pertenecemos al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Nos da un cuerpo teofánico de su reino, de la sexta dimensión, y nos dará un cuerpo glorificado, eterno, inmortal e incorruptible, y también interdimensional, cuando termine su obra de intercesión en el cielo y tome el título de propiedad, se levante del trono del Padre y tome el título de propiedad y reclame todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, y entonces nos restaurará físicamente a la vida eterna al darnos el cuerpo eterno. Y al resucitar a los muertos creyentes en Él en cuerpos eternos, los habrá restaurado también a la vida eterna física en un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, en el cual podremos
ir a diferentes dimensiones cuando tengamos que ir. Podremos ir a la sexta o a la séptima, y tenemos una invitación en la séptima dimensión, la dimensión de Dios, en la casa de nuestro Padre Celestial, a una gran cena llamada la Cena de las Bodas del Cordero. Esta es una gran fiesta para todos los que estarán restaurados a la vida eterna. Nadie más podrá estar allí en la gran cena de las bodas del Cordero si no han sido restaurados a la vida eterna. Y ahora, siendo que Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas estarán allí, los santos del Antiguo Testamento estarán allí, como también los santos del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que ellos serían restaurados? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, ellos estaban en el paraíso, sus pecados estaban cubiertos con la sangre de los sacrificios que ellos habían efectuado. Por lo tanto, no podían ir ante la presencia de Dios. Pero cuando Cristo derramó su sangre, la sangre de Cristo los limpió a ellos de todo pecado. Fueron quitados sus pecados que estaban cubiertos en ellos, y entonces estaban listos para resucitar cuando Cristo resucitó. Por lo tanto, ellos también encontramos que en el programa de restauración son restaurados a la vida eterna. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4, encontramos 24 tronos, y en los 24 tronos a 24 ancianos con sus coronas cada uno, sentados en esos 24 tronos, los cuales son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. En el capítulo 5 también del Apocalipsis los encontramos a ellos sentados sobre los 12 tronos, y ellos se levantan de sus tronos y se postran delante del Cordero, lo adoran y colocan sus coronas delante del Cordero. Apocalipsis capítulo 4, verso 4 al 5 dice: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Si hace algunos minutos escuchamos estos truenos, ¿cómo sería para Juan allá en el cielo escuchando estos truenos? Porque salían relámpagos, truenos y voces del trono de Dios. También así era en el monte Sinaí, cuando Moisés estaba allá en la cima del monte y Dios hablando con Moisés. Ahora vean ustedes alrededor del trono, tenemos 24 tronos, 12 para los 12 patriarcas y 12 para los 12 apóstoles del Señor.
Por eso Cristo ofreció a sus discípulos tronos, 12 tronos, uno para cada apóstol, para, sentados sobre esos tronos, juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora podemos ver que esos son tronos muy importantes, los cuales tendrán que ver con el gobierno del Mesías en medio del pueblo hebreo y también sobre todo el planeta Tierra. Dice, sigue diciendo, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. La manifestación de los 7 espíritus de Dios es la manifestación del Espíritu Santo en los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia, en donde un espíritu teofánico de la sexta dimensión estuvo hecho carne en el mensajero de cada edad, y por medio del mensajero de cada edad un espíritu ministrador de la sexta dimensión operó y trajo la palabra de Dios para cada edad. Y por medio de la manifestación de ese espíritu ministrador en cada edad, Dios reveló su palabra en cada edad. Fue ese mensajero el que estaba ungido con la presencia de Dios, y por medio de ese instrumento Cristo se manifestó, Dios se manifestó y llamó y juntó a sus escogidos de cada edad. Dios vivificó su palabra prometida para cada edad. Así, cuando se hizo carne en el mensajero de cada edad. Cuando la palabra se hace carne en el mensajero de cada edad, tiene que producir el fruto en el cuerpo místico de Cristo, y el fruto es hijos e hijas de Dios para esa edad. Ese es el fruto que produce la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, de edad en edad, así como en el matrimonio el fruto que produce la esposa son hijos e hijas de su esposo. Y así es Cristo y su iglesia. El fruto son hijos e hijas de Dios en cada edad. Y ahora hemos visto que a través de las diferentes edades han sido manifestados en la iglesia de Jesucristo, en la casa de Dios, los hijos e hijas de Dios de cada edad. Y ahora han transcurrido ya 7 etapas o 7 edades de la iglesia, y nos encontramos en la actualidad en la edad de la piedra angular, donde Cristo, a través de su iglesia, tiene que estar reproduciendo los hijos e hijas de Dios de la edad de la piedra angular. Esos son los hijos que llegarán a madurez. Esos son los hijos que llegarán a la estatura de un varón perfecto. Esos son los hijos e hijas de Dios que llegarán a la perfección. Esos son los hijos e hijas de Dios que llegarán a ser iguales a Jesucristo nuestro Salvador. Serán los hijos e hijas de Dios que serán adoptados y obtendrán el cuerpo glorificado y eterno, y serán a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Y los que
pertenecen a las otras edades serán resucitados en cuerpos eternos y glorificados, y llegarán también a ser a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Llegarán así a la perfección. Pero ellos no pueden ser perfeccionados sin primero Cristo completar su iglesia, y Él completa su iglesia en la edad de la piedra angular. Y hasta que no llegue hasta el último de los escogidos al cuerpo místico de Cristo, a la edad de la piedra angular, Cristo no puede terminar su obra de intercesión en el cielo para entonces hacer su obra de reclamo y reclamar a todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa, y resucitar a los muertos en Cristo en cuerpos eternos y glorificados, y a nosotros transformarnos y darnos así el cuerpo glorificado. Porque para una persona obtener el cuerpo glorificado, primeramente tiene que nacer de nuevo y obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y por consiguiente, toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, tiene que ser llamado y untado en el cuerpo místico de Cristo en la edad que le toca vivir. Tiene que obtener esa restauración espiritual primero y ser restaurado un cuerpo teofánico de la sexta dimensión primero, aunque continúe viviendo en el cuerpo de carne, pero recibirá luego una restauración física y será restaurado a la vida eterna en un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que en el programa de restauración, Cristo restaurará todas las cosas a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Lo primero es restaurarnos a la vida eterna espiritual de la sexta dimensión primero, y luego a la vida eterna física, en donde obtendremos el cuerpo eterno, que será interdimensional, con el cual podremos estar en esta tierra, o podremos ir a la sexta dimensión, o podremos ir a la séptima dimensión. Por lo tanto, podremos estar en la dimensión que tengamos que estar en cada momento de nuestra vida eterna, de nuestra vida en la eternidad. Y ahora, con la restauración de los hijos y de Dios a la vida eterna espiritual y a la vida eterna física, serán restaurados todos los demás derechos que perdió el ser humano en el huerto del Edén. Con la restauración de nuestro derecho a la vida eterna, serán restaurados todos los demás derechos, como el derecho de ser reyes y el derecho a ser los reyes de ese reino milenial y del reino eterno luego del reino milenial. Y el derecho a reinar con Cristo por la eternidad será restaurado a todos nosotros en la restauración de todas las cosas. Y ahora, la restauración de todas las cosas, vean ustedes, está ligada al restaurador de nuestras almas, que es nuestro amado
Señor Jesucristo. Él es el que redime, el que restaura nuestra alma a la vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, en donde Él pagó el precio de nuestra redención. El precio de nuestra restauración a la vida eterna lo pagó nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro restaurador. Y ahora somos restaurados por Jesucristo nuestro Salvador y somos colocados bajo un nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, que es su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ahora todos los que son restaurados por Jesucristo, el Mesías, nuestro restaurador, son colocados bajo un nuevo pacto. Dios había prometido establecer un nuevo pacto con su pueblo y por consiguiente con cada hijo e hija de Dios, con cada alma de Dios. Un nuevo pacto sería establecido, al cual entrarían todas las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. En la restauración del ser humano como individuo a la vida eterna, hemos visto que hay un nuevo pacto, y bajo un nuevo pacto es que nosotros disfrutamos de esa restauración. Bajo ese nuevo pacto es que Él nos da un cuerpo teofánico eterno y nos dará un cuerpo glorificado, eterno, inmortal e incorruptible. Todo está bajo el nuevo pacto establecido por Cristo, bajo la sangre de Jesucristo, que es la sangre del nuevo pacto que ha sido confirmado, ha sido verificado. Por lo tanto, Cristo en Espíritu Santo ha estado confirmándole ese nuevo pacto a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, de edad en edad, cuando ha enviado al mensajero de cada edad. Y al confirmarle su nuevo pacto a cada simiente de Dios, han estado entrando a ese nuevo pacto por miles o millones de edad en edad. Y ahora estamos en la edad de la piedra angular, donde Él está confirmándole su pacto, su nuevo pacto, a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Después le confirmará ese nuevo pacto al pueblo hebreo y entrarán 144,000 hebreos al nuevo pacto bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo. Hemos visto que es bajo el nuevo pacto del cual Cristo es el fiador del nuevo pacto y su sangre es la sangre del nuevo pacto. Bajo ese nuevo pacto es que hay restauración a la vida eterna para todo ser humano, y hay restauración a todas las cosas que perdió Adán en su caída en el huerto del Edén. Fuera de ese nuevo pacto no hay restauración para ninguna persona.
Los santos del Antiguo Testamento están bajo el nuevo pacto desde el momento que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y quitó todos sus pecados, los cuales estaban cubiertos con la sangre de los sacrificios que ellos habían efectuado. Y ahora, bajo la sangre del nuevo pacto, hay restauración a la vida eterna, a un cuerpo teofánico eterno y a un cuerpo físico eterno y a un reino eterno y a una posición eterna de reyes y sacerdotes con Cristo y de jueces también. Bajo ese nuevo pacto es que el pueblo hebreo será restaurado, porque bajo el antiguo pacto del Antiguo Testamento no hay restauración para el pueblo hebreo y tampoco para ninguna persona. Es bajo el nuevo pacto, porque bajo el nuevo pacto está la sangre del nuevo pacto, que no es la sangre de un animalito, sino la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, bajo la sangre de Jesucristo, es que tenemos un nuevo pacto en el cual tenemos la restauración de todas las cosas. Bajo ese nuevo pacto es que nosotros nos encontramos en esta ocasión, en la edad de la piedra angular. Bajo ese nuevo pacto es que se ha encontrado la iglesia del Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés. Y ahora, bajo ese nuevo pacto, es que el pueblo hebreo recibirá la restauración como pueblo, la restauración del reino en medio del pueblo hebreo, de lo cual hablaremos en la próxima actividad. Bajo ese nuevo pacto es que todos los hijos de Dios escritos en el cielo, sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, reciben la redención y así reciben la restauración a la vida eterna, a un cuerpo glorificado, eterno, físico, y a un cuerpo teofánico, que es lo primero que recibimos. Y bajo ese nuevo pacto y su sangre es que recibiremos la restauración de todas las cosas. Y por consiguiente, viviremos por toda la eternidad con todas las cosas restauradas a todos nosotros bajo la sangre del nuevo pacto. La restauración de todas las cosas. Hemos visto la restauración de los hijos e hijas de Dios, las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esa es la restauración que Él lleva a cabo con los miembros de su iglesia. Sin esa restauración no puede ser restaurado. Luego es restaurado el pueblo hebreo. Sin esa restauración efectuarse primero, no puede ser restaurado el pueblo hebreo y no pueden ser restaurados los 144,000 hebreos. Ahora podemos ver por qué Dios no ha restaurado a Israel todavía y no ha restaurado a los 144,000 hebreos y no ha restaurado al reino de Dios, al pueblo hebreo, y no ha restaurado el reino de David y trono de David en medio del pueblo hebreo.
es porque tiene que ser restaurado cada simiente de Dios, hijo e hija de Dios, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Tiene que ser restaurado espiritualmente y físicamente también. Y después vendrá la restauración del pueblo hebreo, de la cual hablaremos en la próxima actividad. La iglesia del Señor Jesucristo también, como cuerpo místico de creyentes, tiene que ser restaurada, y es restaurada a la posición en que estaba en y desde el día de Pentecostés. Es restaurada al tiempo apostólico. Y ahora esta restauración es realizada en la edad de la piedra angular, al ser llamado cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, ser llamado y juntado en la edad de la piedra angular, está siendo llamado y juntado en la edad de restauración de la iglesia del Señor Jesucristo. Está siendo colocado en la edad de la iglesia restaurada del Señor Jesucristo. Es ahí donde la iglesia de Jesucristo es restaurada. La edad de la piedra angular es la edad de la iglesia restaurada, la iglesia que comenzó el día de Pentecostés. O sea que la iglesia que comenzó el día de Pentecostés continúa en la edad de la piedra angular. Esa es edad de restauración. Por eso en esa edad serán restaurados todos los hijos e hijas de Dios a la vida eterna, en cuerpos eternos, y será restaurado el grupo de hebreos de 144,000, 12,000 de cada tribu. Esa es la edad de restauración para la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver dónde nos encontramos en este tiempo final. Nos encontramos en la edad de la restauración, una edad en la cual la iglesia está restaurada a su lugar correspondiente, y en donde madurarán todos los hijos e hijas de Dios. Todo el trigo de Dios, los hijos e hijas de Dios, ya no estarán en el forro que era la edad pentecostal, ni tampoco en las otras etapas de la planta de trigo, ni en el tallo, o sea, en ninguna de esas edades pasadas, sino que estará en la edad del trigo. La edad de la piedra angular es la edad del trigo, donde el trigo recibe la luz del sol. El sol es Cristo, y Cristo en este tiempo final estará resplandeciendo como el sol de justicia, porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Es ahí, en la edad de la piedra angular, la cual ya no es una edad de la luna, sino una edad del sol, donde el sol, Cristo, por medio de su palabra revelada, nos va madurando, y vamos así madurando en el conocimiento de Jesucristo, de tal forma que llegaremos a madurez, y llegaremos a la perfección, y llegaremos a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Llegaremos
a ser como Jesucristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchos granos de trigo. San Juan capítulo 12, verso 24. Y si Cristo es el grano de trigo que fue sembrado en tierra, Jesucristo el Hijo de Dios, entonces el fruto, el mucho fruto que llevará, son muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios, iguales a Jesucristo, iguales al primer grano de trigo que fue sembrado en tierra y nació en forma de una planta de trigo, que es la iglesia, a través de la cual han estado naciendo los granos de trigo. Los escogidos de Dios de edades pasadas eran el grano de trigo, eran granos de trigo potencialmente, pero no llegarían a madurez en ninguna de las 7 edades. Solamente en la edad de la piedra angular es que llegarán a madurez los hijos e hijas de Dios. Llegarán a ser a imagen y semejanza de Cristo, porque serán transformados y serán iguales a Jesucristo. Aunque algunos de los nuestros parta, no importa, serán resucitados y serán también a imagen y semejanza de Jesucristo en un cuerpo glorificado. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular es que madura y obtiene su semejanza a Cristo. Es la edad en donde la iglesia de Jesucristo será igual a Jesucristo. Y Cristo, por medio de ella, llevará a cabo las obras que Él ha prometido realizar en este tiempo final. Por medio de ella y en ella serán vistas las obras que Cristo ha prometido hacer en este tiempo final. En medio de ella estarán siendo cumplidas las promesas de Jesucristo. Cristo vivificará, cumplirá, confirmará cada promesa que le ha hecho a su iglesia, cumpliéndolas en medio de su iglesia. ¿En qué etapa, en qué edad? En la edad de la piedra angular. Y ahora, estando en la edad de la piedra angular, que es la edad de la restauración de todas las cosas para la iglesia de Jesucristo, caminemos con temor y temblor, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, agradándole al Señor siempre en todo, teniendo nuestras vestiduras limpias, confesando nuestras faltas, errores y pecados a Cristo siempre que cometamos alguno, y no teniendo el deseo de pecar, de cometer errores o faltar a Dios. Pero si alguno llega a tener algún problema, sepa que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Está a las 24 horas disponible para cada uno de ustedes y para mí también. ¿Por qué? Porque estamos nosotros bajo un nuevo pacto, y la sangre de ese nuevo pacto es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo en la última cena dijo, cuando tomó la copa con el vino, representando en el vino su sangre, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Cristo allí representó en el vino la sangre. Y cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre en la cruz del Calvario, el vino, tipo de Cristo, ya no era vino, sino era la sangre de Jesucristo. O sea que lo que Cristo tipificó con el vino,
se hizo realidad cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario y vino a ser la sangre del nuevo pacto. O sea que el vino era solamente tipo y figura de la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto. El vino en la Santa Cena sigue siendo vino, pero tipifica la sangre de Cristo. El pan sigue siendo pan, pero tipifica el cuerpo de Cristo. El pan que Él partió y dio a sus discípulos representaba el cuerpo de Cristo. Él dijo: comed. Y Él dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El cuerpo que sería herido en la cruz del Calvario. Y luego ese pan que tipificaba el cuerpo de Cristo se hizo carne cuando Cristo fue crucificado. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo crucificado es el pan que sería partido por todos los hijos e hijas de Dios. Por eso Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Y ahora, ¿cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? Cuando lo recibimos como nuestro Salvador, al recibir su palabra y somos bautizados en su nombre, nos estamos comiendo su carne. Y cuando recibimos su Espíritu Santo, estamos recibiendo y bebiendo su sangre, porque el Espíritu Santo es la vida de la sangre de Cristo. Porque en la sangre está la vida. El Espíritu Santo es la vida de la sangre. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la vida de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y queda aplicada en nuestra alma la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora hemos visto este misterio de la restauración de todas las cosas, viéndola desde el ángulo de la restauración de los hijos e hijas de Dios y de la restauración de la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. En la próxima actividad en la tarde veremos la restauración de Israel y la restauración del reino de Dios en la tierra, la restauración del reino de David y trono de David. Y si nos da tiempo, veremos un poco de la restauración del planeta Tierra, y si no, pues lo veríamos el próximo domingo. La restauración de todas las cosas. Nos hemos visto en la restauración de todas las cosas como hijos e hijas de Dios. Y hemos visto en ese programa de restauración las diferentes etapas que tiene, en donde vemos justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Hemos visto esas etapas para la restauración de los hijos e hijas de Dios y de la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto nos restaure físicamente con vida eterna física, dándonos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén
y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados hermanos y amigos presentes y los que están en diferentes países a través de internet y diferentes medios de comunicación. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde y podemos decir, gracias a Jesucristo por la redención que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario para nuestra restauración a la vida eterna. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro restaurador. Amén y amén. Bueno, hemos visto la obra maravillosa que Cristo ha realizado para nuestra restauración a todas las cosas. Mientras escuchamos el cántico del hombre que nos habla del hombre que nos transformó, el hombre que nos redimió, el hombre que nos restauró, pasará nuestro hermano Félix Caro para continuar con algún cántico y finalizar esta actividad, y nos veremos dentro de una hora y media más o menos para continuar viendo la restauración de todas las cosas. Con nosotros Félix Caro al finalizar el cántico que nos habla del hombre que nos transformó. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.